porque la verdad es que es bonito ver. Lo planeamos, profe, como curso ahí. Sí, bueno. Sí, po, es que es bonito verlo porque uno se conoce, pues, viejo. Se ve la expresión de la cara, uno ve si está la clase entretenida, por la expresión que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y la confianza, pues, viejo. Eso es fundamental. El buen trato entre nosotros. Por eso yo creo que esto nos va a marcar la vida, independiente de que nos están pasando cosas que no nos gusten. También, por otro lado, nos está dando algunas lecciones de vida esta famosa pandemia. Nos va a marcar la vida para siempre. En el futuro nos vamos a lo mejor a acordar de esto y cómo lo pasamos y nos va a fortalecer. Yo creo. Quiero pensar positivo. ¿Ya? Cuando sean más viejos como yo y tengan hijos o nietos incluso, van a acordarse a lo mejor y decir, oh, si teníamos unas clases con un viejo que era más latero que... ¿Ah? Así que bueno, chiquillos, hoy día vamos a hablar de varias cosas, de la condición física, que estamos hablando de conocimiento físico, y tenemos que compartir, vamos a ver acá, aquí, admitir, compartir. ¿Se ve la diapositiva, muchachos, o no? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se Ahora ve? sí, profe. Ya. Espérense un Sí, no poquito. sé. Daniel, ya. Ok. Volvemos entonces aquí. Vamos a hablar en toda actividad física, cualquiera sea esta, ¿ya? Obviamente en los deportes mucho más. Caminar, correr, saltar, lanzar, nadar, bicicleta, cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida. En la casa hacer el aseo, por ejemplo, es una actividad física bastante intensa, ¿no es cierto? Si uno la va a hacer un aseo en profundidad, barrer, encerar, virutillar, limpiar los vidrios, correr las camas, etcétera, etcétera, y una muy buena actividad física, muy buen entrenamiento. Provoca un gasto, ¿no es cierto?, energético y una acción del metabolismo que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de eso y de cómo se va a poder hacer mejor un entrenamiento conociendo estos conceptos y aplicándolos, ¿ya? Entonces, hablamos de tasa metabólica basal, hablamos del IMC, que nosotros además lo tenemos considerado dentro del diagnóstico, ¿se acuerdan ustedes? Y del balance energético que se produce a través de los nutrientes y de los alimentos que nosotros vamos a ingerir. Pero también del cómo lo usamos esos alimentos como fuentes de energía, porque podemos comer muchas cosas distintas y si no usamos esos alimentos en una forma adecuada, entonces no va a ser muy eficiente nuestra alimentación. Entonces, para que sea eficiente la alimentación, tenemos que conocer un poco estos datos. ¿Ya? Objetivo entonces de hoy día es conocer y comprender cómo se calcula la tasa metabólica basal, ya a partir de ciertas tablitas que yo les voy a mostrar, y conocer y comprender en qué consiste el IMC y cómo se calcula también a partir de las tablas que acá vamos a ver. Es re fácil, no hay que preocuparse ni asustarse. ¿Ya? Buenos días, Eh, profesor. hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Claudio. Claudiño, ¿cómo estamos? Sí, bien, bien. Que Qué bueno, campeón. recién salimos de la clase de redes y ingresé al tiro. Ya, muy bien. ¿Cómo estuvo esa clase? Sí, bien, entretenida. Oiga, profe, ha hablado mucho ya de algo en particular, como que me lo haya perdido yo, que haya No, entrado no, recién. nada. Ya. No, recién entramos. Ah, ya, profe, Sí, ya. recién entramos. Muchas gracias. ¿Qué le hace clase de redes, campeones? Mauricio. Ya. Mauricio, ¿cuánto? Mauricio Pavés. Ya. Ah, ya. Muy bien. O sea, sí, Mauricio. Cristian Pavés. Cristian Cristian. Pavés. Él fue Sí. alumno mío. Él fue alumno mío. Igual que Ah, usted. ya, ya. Sí, Qué bien. Cristian fue alumno mío. Sí. ¿Ah? Muy No, buena persona. súper simpático, buena onda el Sí, profe. muy buena persona.
Bien, vamos a hablar entonces de la tasa metabólica, del IMC y del balance energético. Rapidito para que los que recién vienen llegando. Entonces, ¿de qué se trata esto? La tasa metabólica en una persona se puede medir y calcular a partir de unas tablitas que nosotros vamos a ver ahora, ¿ah? Y se mide en el estado de reposo, el estado basal, o sea, sin haber hecho ninguna actividad física. Inicialmente, ojalá apenas uno se levanta, ¿ah? Sin haber ninguna actividad física de por medio. En condiciones corporales donde la liberación de calor, ¿ya? Proviene, la temperatura del cuerpo proviene de la transformación de los alimentos, ¿ya? Y de todos los procesos metabólicos. El metabolismo tiene dos comportamientos. El metabolismo tiene que ver cómo funcionan los órganos internos del cuerpo. Riñones, pulmones, hígado, principalmente el hígado, el vaso, el corazón, todos los sistemas, ¿ya? Y eso provoca gasto energético y transformaciones bioquímicas y electroquímicas también, ¿ya? Con acciones de algunos cuerpos específicos que hay dentro del organismo, que son las enzimas, por ejemplo, que regulan todas las reacciones, y las vitaminas también regulan acciones del metabolismo. Cuando uno hace una actividad física, provoca desgaste y cansancio. Eso se llama catabolismo. Es una de las partes del metabolismo. Catabolismo. El cansancio y el gasto energético que se produce producto de la actividad física se llama catabolismo. Y cuando uno después llega a un momento de fatiga máxima y empieza a recuperarse, se llama anabolismo. ¿Ya? Es importante ver esa diferencia. Lo que produce fatiga y cansancio producto de la actividad física se llama catabolismo, y lo que provoca la recuperación y la superación del rendimiento físico, ¿no es cierto? Y por eso se baten algunos récords en algunos deportes, se llama anabolismo, ¿ya? Y existen sustancias incluso que provocan anabolismo en forma artificial, ¿ya? Sustancias que provocan el anabolismo artificialmente, y eso es doping, lo consideran doping. Entonces, tasa metabólica basal corresponde a la cantidad mínima de energía requerida para mantener las funciones corporales vitales. O sea, para usted estar vivo, la tasa metabólica basal es lo más importante. La condición de calorías mínimas para que usted pueda vivir, ¿ya? Que se sitúan dependiendo de la persona y dependiendo del lugar geográfico referido al clima o las temperaturas, si son muy bajas o son muy altas, varía la cantidad de calorías entre 600 y 1200 calorías más o menos diarias para poder solo vivir, solo no hacer ningún tipo de actividad física, estar acostado o sentado. ¿Ah? El movimiento, el movimiento del cuerpo provoca que se genere aumento de la temperatura, producto de las acciones bioquímicas que hay dentro del organismo, especialmente en el hígado, ¿ya? Y producto de la actividad del corazón, que bombea con mucho más fuerza la sangre, y la sangre roza las arterias y roza las venas, y entonces provoca aumento de la temperatura por roce, aunque ustedes no lo crean. Lo mismo pasa con las vísceras a nivel estómago, se producen movimientos, ¿no es cierto?, peristálticos que le llaman, y entonces empieza a producir cierta temperatura cuando uno ha comido ha comido mucho o ha hecho algún ejercicio abdominales, se eleva la temperatura local. ¿Ya? Entonces, la respiración, el funcionamiento de los órganos en general, acá especialmente el hígado, y después les voy a explicar por qué, ¿no es cierto?, el hígado, provoca un cambio metabólico. Y esos cambios se llaman catabolismo y anabolismo. ¿Ya? ¿Voy muy rápido? ¿Aló? No, profe, va súper bien. No, profe, Muy vamos bien, bien. profe. Bien Siga. nomás, Ya. siga. Estamos bien. Bien. Ya, muchas gracias, muchachos. La tasa de metabolismo se mide en ayuno, ¿ya? Para ver cómo se transforman los alimentos. La tasa metabólica se mide en ayuno de 12 horas.
y en reposo muscular total, con una temperatura ambiente de no más de 20 grados centígrados. ¿Ya? Ojalá, porque si no, se altera el metabolismo. ¿Ya? Y por lo tanto la información que se recoge no es la más adecuada. Una forma simple de calcularla en la tasa metabólica, se están incorporando algunos aquí. Una forma simple de calcularla es a partir de las tablas que se han obtenido a medir. Pero estas tablas tienen un problema, que estas tablas muchas veces no consideran los estilos de vida, ¿ah? Y tampoco consideran a veces el lugar geográfico, porque medir esta tasa metabólica basal en Punta Arenas, por ejemplo, que está en este momento con Puerto Natales con menos de 11 grados bajo cero, están menos 11 grados, y medir esta misma tasa metabólica, incluso a la misma persona medírsela en Arica, sería muy distinto el resultado, ¿ya? Existen fórmulas estandarizadas. Entonces, todo lo que es tasa metabólica o todo lo que es metabolismo está relacionado con el estilo de vida. Y por eso es que nosotros como universidad, ¿no es cierto?, tenemos la competencia sello transversal, vida saludable, que es nuestra séptima competencia sello en la cual funciona básicamente todo el departamento de deporte y recreación de la universidad, ¿ya? Y que desde que se fundó, digamos, ¿ya? Tiene mucho que ver también el sexo y la edad de la persona, ¿ya? Todo influye en este cálculo. No es simple, pero es fácil de entender, ¿ya? Entonces aquí ahí ustedes pueden ver diferencias que hay por edades y por sexo. Pero aquí, como les decía, no considera, lamentablemente, en estas tablas, no consideran el lugar geográfico, ni el estilo de vida en cuanto a hábitos de alimentación, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomara la tasa metabólica de una persona en China que come distintas cosas a lo que come en Brasil o lo que come una persona en Chile, estas tasas metabólicas probablemente no serían las mismas, habría una variación. Por lo tanto, considerarlas tan rígidamente no es aconsejable. Es solamente para tener una referencia de las diferencias que puedan haber, ¿no es cierto?, con respecto a distintas personas y distintos sexos, ¿ya? Están llegando algunos campeoncitos. Don Alonso, ahí, ya. Entonces, lo que quiero que veamos en las tablas es, por ejemplo, acá tenemos 3 años, ¿ya? Entonces, acá hay unas, como dijéramos, estos son unas constantes, una variable que es constante, ¿ya? Todas estas que están acá son indicadores que son constantes y se aplican en esas edades, ¿ya? Para las mujeres y en esta edad para los varones. Son distintas, ¿se fijan? ¿Ya? Y se ve por el peso de las personas y da la cantidad de calorías, ¿ya? Entonces yo tengo una constante y le aplico el peso de la persona y me va a dar esta cantidad, 746 calorías. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Y me va a dar 496. Y así va variando de acuerdo a la edad en años y al sexo de las personas. ¿Ya? Es importante saber las diferencias, porque al saber las diferencias, nosotros podemos pensar en cuánto y cómo poder alimentarnos para lograr, ¿no es cierto?, esta cantidad de calorías. ¿Ya? Entonces, la actividad física que realiza cada persona hace que la tasa metabólica, como recién les comentaba, varíe. Los deportistas, por ejemplo, que gastan aproximadamente entre 2.500 y 3.500 calorías, dependiendo de cómo se entrenen, pero los deportistas de competición, fútbol, incluso fútbol amateur, que algunos amateurs entrenan 3 veces a la semana y entrenan bastante, varía la actividad física.
Entonces lo que hay que tener en cuenta es de cuántas calorías necesitamos y de dónde las sacamos, porque depende del tipo de alimento, va a variar el cómo se comporta el organismo. ¿Eh? ¿Se escucha, muchachos, o no? Sí, Sí, profe, sí, profe, se ¿Aló? se escucha. escucha. Sí, sí. Ya, ya. Sí, Me profe, explico, ya, me explico. Por ejemplo, si yo me como un huevito revuelto antes de jugar o antes de entrenar, mi metabolismo se hace más lento, ¿ya? Se hace más lento. ¿Por qué razón? Porque el huevo demora mucho, si está, como tiene grasa, el huevo, la clara sobre todo, tiene mucha grasa saturada, que es proteína, ¿ya? Es proteína de las grasas. La transformación de esa yema o de esa clara del huevo, principalmente la clara del huevo, en energía, demora más o menos, en un huevo, demora entre 48 y 72 horas. Entonces, si yo voy a comerme un huevo revuelto a la copa o duro, va a variar el periodo y va a demorar en ser asimilado por el cuerpo como energía entre 48 y 72 horas para ser plenamente ocupado como fuente energética. Ahora, como el huevo tiene una gran cantidad de proteína y de muy buena calidad, lo más probable es que el cuerpo no la ocupe como energía, sino que la transforma en estructuras, ¿ya? Y entonces va a ir a parar al músculo para engrosar el músculo, o va a ir a parar al sector de las uñas, ¿cierto? Para hacerlas más firmes y que no se quiebren, ¿no? O va a ir a parar a la raíz del pelo para que el pelo no se caiga. El cuerpo selecciona y utiliza de acuerdo a su criterio, no al criterio de uno, sino que a su propio criterio el cuerpo se manda solo en ese sentido y el metabolismo va a reforzar con los nutrientes donde más necesita, donde más está débil, no donde nosotros necesariamente queremos, ¿ya? Entonces es muy importante ver cómo me alimento antes, durante y después de la actividad física para que esta tasa metabólica sea consecuente y no nos quedemos en una nutrición que nos hace solo engordar, tener incluso obesidad y no sacarle provecho al balance energético que el cuerpo requiere para ajustarse a las actividades que realiza. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, que ahora que estamos en pandemia y encerrados, nuestra alimentación no puede ser la misma que teníamos nosotros cuando teníamos una vida más activa, cuando podíamos jugar más a la pelota, por ejemplo, cuando algunos tenían talleres de karate, de tenis, de básquetbol, atletismo, natación, etcétera, porque la vida activa les ha cambiado. Por eso es que nosotros estamos tratando de darle una fundamentación teórica y práctica en el sentido después de estos conocimientos aplicarlos a entrenamientos funcionales en su propia casa, en el espacio que ustedes dispongan, ¿no es cierto? Y tratar de que la alimentación sea consecuente con la actividad que ustedes están teniendo. Pues si no, algunos van a llegar muy gorditos. Y esto de la gordura no es solamente verse más gordito, más delgado, ir un poco en contra de la salud, ¿ya? Porque la obesidad es un problema de salud, ¿ya? El exceso de grasa corporal, es importante tener grasa en el cuerpo, pero no exceso. Es una situación compleja, porque la grasa lamentablemente se posiciona a veces en lugares que nosotros no deseamos, como las arterias coronarias en el caso del corazón, o la arteria en general, y el colesterol hace que nos suba la presión y nos transformamos en hipertensos. Y eso es un problema de salud, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, aquí más claro echarle agua, ¿no es cierto? La actividad sedentaria se refiere a las personas que solamente ejercitan el dedo pulgar para apretar el control de la televisión o el mouse. ¿Ah? No es un esfuerzo físico considerable eso. ¿Cuándo es un esfuerzo físico considerable? Cuando el pulso, como mínimo, pasa de 140 pulsaciones por minuto. ¿Ya?
Y como máximo regulable y seguro no va más allá de 160. O sea, cuando tenemos que hacer un ejercicio de tipo funcional en la casa, tenemos que pensar que es un trabajo más que nada aeróbico. ¿Por qué? Porque ayuda a disolver más fácilmente las grasas. Con más oxígeno, el cuerpo funciona mejor. ¿Ya? Recuerden que sin oxígeno nosotros no podemos sobrevivir. Lo mismo que sin agua. ¿Ya? Entonces, el porcentaje de oxígeno circulante en los 5,5 o 6 litros de sangre que podamos tener tiene que ser más o menos un porcentaje de un 75% como mínimo. Menos de eso, el cuerpo se deteriora, ¿ya? Se deteriora. Entonces alguien me decía en una de las clases, bueno, ¿y qué pasa con los antioxidantes? Muy buena pregunta fue esa. ¿Ustedes saben lo que es los antioxidantes, muchachos? ¿O qué es la fase oxidativa? No, la verdad, profe. Ya, mire, cuando un alimento ya entra al organismo, es sometido a muchas transformaciones internas a través de enzimas, que son unos compuestos que van transformando los alimentos, los van degradando. ¿Ya? Si hay oxígeno, este proceso se hace más rápido. Le voy a poner como ejemplo, si usted parte una manzana y la deja sobre una mesa, al ratito esa manzana se va a poner un poquito cafecita, no sé si lo han visto alguna vez. Ah, sí, 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 verdad Ya, eso, profe. eso se llama oxidación, la oxidación de los alimentos. Bueno, esa misma situación ocurre en la parte interna de nuestro organismo. Nuestro cuerpo en general y los órganos y los tejidos se empiezan a oxidar también por el paso de los años y la acción del oxígeno. ¿Ya? Los antioxidantes, que algunos inmediatamente señalan el vino, porque tiene antioxidantes, son específicamente la vitamina C. La vitamina C retarda el envejecimiento porque retarda la oxidación. ¿Ya? Tiene para respirar, pero en algunos procesos metabólicos el oxígeno junto con otras sustancias envejece más rápido a las personas. ¿Ya? Envejece más rápido a las personas. ¿Por qué también es bueno el oxígeno? Porque transforma más rápidamente las grasas en energía. Entonces tiene más beneficios que problemas, pero ocasiona problemas. ¿Ya? Todo tiene un costo. Ocasiona también problemas. Por eso es que las personas envejecen por la acción del oxígeno, la fase oxidativa. ¿Ya? En grosso modo, hay muchos factores que no voy a entrar en detalle porque son de bioquímica y eso quizá ustedes no lo van a entender y no tienen por qué entenderlo tampoco. Pero mira, es importante saber que es impulso para la actividad física entre 140 y 160 pulsaciones. Con eso vamos a asegurarnos que la actividad física que hagamos es muy buena, tiene el suficiente oxígeno en el organismo para producir un buen anabolismo, que es la segunda fase del metabolismo, y entonces su entrenamiento se transforma en funcional. Le hace bien su entrenamiento, ¿ya? Además de tener ciertas características que lo vamos a hablar en un ratito más, el entrenamiento, con respecto a ordenamiento de los ejercicios, cantidad de repeticiones, número de ejercicios, eso lo vamos a ir viendo para que después ustedes lo contrasten con la tarea que yo les voy a ir dando, ¿ya? Entonces, volvemos. La actividad ligera, ¿ya? Son las personas que pasan la mayor parte del tiempo de pie, ¿ya? La actividad ligera. Solo caminar o estar de pie, por ejemplo, un guardia del banco. El guardia del banco, ¿no es cierto?, está ahí en la puerta, controlando a la gente, que no tiene muy buen aspecto, o que la gente respete la distancia social, en estos casos ahora, de los que están yendo al banco, que vaya con la mascarilla. Entonces, esa actividad diaria es de un metabolismo muy bajo, requiere muy pocas calorías para sostener esa actividad. Entonces se llama actividad ligera. Su frecuencia de pulso no va a pasar de 120 nunca en esa actividad. ¿Ya? Y por lo tanto,
los cambios de adaptación que hayan del punto de vista metabolismo son muy pocos y no se considera entonces un entrenamiento que tenga mucho beneficio. Distinto como el caso del cartero. Bueno, antiguamente los carteros caminaban antes mucho o andaban en bicicleta, ahora andan en auto o andan en moto, ¿ya? O las cartas puede que lleguen también por correo electrónico incluso. Pero en esta ocupación antiguamente era así. Esto ya es una actividad más moderada, donde la frecuencia fácilmente va a pasar de 120, podría llegar incluso hasta 140 pulsaciones. ¿Ah? En algún momento de la vida me tocó ayudar a un amigo, yo no era el que hacía la pega, pero mi amigo sí, y repartía los informes de las tarjetas de crédito y se mandaban por correo antiguamente eso. Estoy hablando de los años 80, yo pues viejo, ¿eh? No está la computación como ahora. Y entonces tuvimos que hacer una repartija por todo el Cerro de los Placeres. Y mi amigo en bicicleta y yo como no cachaba mucho me enseñó por un sector que eran como 5 cuadras nomás y lo hice caminando. Pero en el cerro, en Placeres bastante empinado, ahí está donde está la universidad. Y bueno, me cansaba bastante subir y bajar escalitas, allá para acá. Y yo creo que en un momento me tomé el pulso y estaba como en 160, ¿ya? Subiendo una escala, bastante larga la escala. Y entonces es una actividad moderada que se podría considerar de una adaptación bastante significativa desde el punto de vista aeróbico, ¿ya? Donde aquí sí que necesitamos tener una cantidad de energía un poquito mayor, ¿ya? Para este tipo de actividad, por ejemplo, sería bueno una dieta que estuviera considerando algún tipo de grasitas, por ejemplo, pero grasas disueltas. Por ejemplo, un consomé, ¿eh? Al almuerzo o al desayuno, una tacita de consomé. ¿Ah? O al término incluso de la actividad, pero es mejor un poquito antes, no después de la actividad, porque después de la actividad como disminuye el metabolismo, las grasitas se van a transformar en reserva, y la idea es que la grasita uno la ocupe. Entonces, al desayuno o al almuerzo, antes de la actividad de trabajo, hacer un platito de consomé, una tacita de consomé, por ejemplo, ¿ya? Y después aquí tenemos a Mano de Piedra González, ¿ah? Nuestro gran tenista, medalla de oro en los Juegos Olímpicos. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Fue, pero extraordinario esto, ¿ah? Emocionante, pero en mi casa cantamos la canción nacional y pusimos la bandera chilena. ¿Ah? ¿Cuántas veces vamos a ser campeón olímpico? Creo que de pocas. Esta es una actividad intensa. Estos tipos entrenan 6 horas diarias, 7 veces a la semana, ¿no es cierto? Requieren no una alimentación común y corriente, sino que requieren, además de comer lo normal que puedan comer en sus casas, ellos requieren de sustancias específicas para poder sostener esos entrenamientos. ¿Ah? Entonces, es importante el cómo lo hacen. ¿Se escucha bien, muchachos? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Ya. Muchas gracias. Es que a veces se cae un poco el internet, entonces por eso le pregunto. Bueno, aquí calcular la tasa metabólica basal es esencial, ¿ya? Una persona de este nivel, como González, ¿no es cierto? Fernando González, su tasa metabólica es normalmente alta con respecto a una persona común y corriente. Normalmente alta, ¿ya? Ellos tienen un metabolismo muy acelerado, los deportistas de alto nivel, porque tienen un sistema de entrenamiento que lo obliga al cuerpo a ocupar cada uno de los nutrientes que tiene en grado máximo. O sea, este tipo, en un entrenamiento que no toma la cantidad de agua suficiente, va a entrar en problemas de salud inmediatamente, ¿ya? Porque es como un Fórmula 1, ¿ya? Si le hacen una mala mantención, el motor no anda, simplemente no funciona. Entonces, un deportista de este nivel, ¿sí? Es una persona que requiere una preparación, pero al detalle. O sea, tienen controladas sus horas de sueño, la cantidad de metros o kilómetros que caminan, la cantidad de kilómetros o metros que recorren trotando o que corren corriendo dentro de la cancha, miden ellos eso, el tiempo que emplean, la cantidad de peso que tienen y entonces lo multiplican por la cantidad de pasos y van viendo cuánto es el desgaste de los músculos, cuáles son los músculos que ocupan más, en este caso
este gallo era muy fuerte en la mano derecha, pero su mano izquierda no era muy buena, que digamos. Entonces tenía que hacer a veces golpe con las dos manos para poder devolver la pelota. Y todo siempre pensando en cuánto dura un partido. Un partido de ellos podía durar 3 horas, hasta 6 horas, incluso algunas veces. Me tocó ver un partido con Federer que fue bastante largo, en que Fernando González le ganó a Federer en esa oportunidad, una de las pocas veces que le ganó. Y muy intenso, o sea, cada punto era vida o muerte, en el sentido de ganar o perder el partido. Y contra Federer uno no le puede dar ventaja en ningún caso, porque usted se descuida y Federer le hace el punto inmediatamente. Entonces, bueno, fue extraordinario, fue extraordinario. Pero ya que estamos hablando de eso, la situación de Fernando González, que llegó a ser medallista olímpico 2 veces, ¿ah? 2 veces, el 2004 y el 2008. O sea, no fue casualidad, estuvo dentro de los top 10, ¿no es cierto? Me parece que sexto, tampoco fue casualidad. Sin embargo, él, con respecto a Federer, tiene una gran diferencia: el sistema de entrenamiento, el sistema de vida y la alimentación. Las 3 cosas. Si ustedes veían a Fernando González, un tipo 1,83 m más o menos, 90 kilos, 88 kilos, por ahí, puro músculo, en apariencia. Pero tenía su grasita ahí, en el ombliguito peludo ahí, tenía su grasita el hombre. En la papada también tenía su grasita. ¿Por qué razón? Porque en su sistema de entrenamiento él no consideraba mucho el trabajo aeróbico. Él consideraba mucho más y le daba más importancia al trabajo muscular, al trabajo en circuitos, repeticiones de alta intensidad. Entonces desarrolló una masa muscular bastante importante, especialmente en las piernas. Tenía las piernas bien gruesas y bien firmes, pero él no era capaz de sostener en capacidad de resistencia aeróbica partidos muy largos. Entonces se cansaba rápido porque tenía un peso corporal muy grande comparativamente a otros que podían pesar lo mismo que él probablemente, pero con menos grasa. Los otros tenían más músculo que grasa. Entonces, por ejemplo, Federer era más alto que Fernando González y Federer pesaba 85 kilos, casi lo mismo que él, un poquito menos nomás, 3 kilos menos, pero Federer era capaz de jugar en velocidad de desplazamiento y en cantidad de minutos a esa misma velocidad mucho más tiempo que él, porque su entrenamiento estaba pensado siempre no en la potencia física, sino que en desgastar al adversario. La estrategia de entrenamiento que ocupaba Federer y que ocupa todavía incluso, con la edad que tiene, es el desgaste, jugar al desgaste del adversario, con golpes muy técnicos, descolocando al adversario y no pegándole fuerte la pelota necesariamente. En cambio, Fernando González, en su momento, que estuvo muy bien, él basaba su juego mucho en la potencia física, en la fuerza del golpe. Entonces ahí se cansaba antes y por lo tanto no podía concretar muchas veces un buen resultado. ¿Ya? Entonces, conocer esta tasa de metabolismo basal, conocerla, es súper importante porque si nosotros vamos conociéndonos más en nuestras ventajas o limitaciones, ¿no es cierto?, podemos planificar mejor nuestro entrenamiento y nuestra condición física, que no depende exclusivamente de la actividad, sino que también depende de la energía que consumamos y cómo la consumimos, incluso cómo cocinamos los alimentos, incluso cómo combinamos los alimentos. ¿Ya? Es muy importante en la vida de las personas en general y específicamente en un deportista saber mezclar los alimentos y saber en qué momento comerlos también, ¿ya? Para que el entrenamiento entonces no se contraponga con la alimentación, sino que se sume, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, los factores de ajuste son estas constantes que hay acá y se multiplican por el peso corporal y la cantidad de horas que se trabaja y el tipo de trabajo, si es ligero, si es moderado o si es intenso, como sale acá al costado. No sé si lo ven ustedes ahí. ¿Ven la diapositiva al costado que pasamos recién? Sí, profe. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, los factores que se multiplican van creciendo cada vez más. ¿Se fijan? Por la intensidad. Entonces, si nosotros consideramos estos factores
Además que aquí, como recién dije anteriormente en el otra diapositiva, habría que considerar el factor geográfico. Si es un clima muy frío, si es un clima templado, como la zona central de Chile, por ejemplo, o si es un clima muy caluroso como Antofagasta o Calama, por ejemplo, que además de estar en altura tiene mucha temperatura, en promedio, dijeron. Entonces, esto va a variar. Y yo para entrenar no voy a poder comer lo mismo que como en Punta Arenas, aunque sea la misma fecha. Por ejemplo, tenemos un entrenamiento de verano que en alguna oportunidad nosotros hicimos en Coyhaique, ¿ya? Fuimos con unos atletas allá y entrenamos en Coyhaique. Ya, entonces, la temperatura promedio de Coyhaique no es la misma temperatura promedio de Calama, ¿ya? Y entonces, y la alimentación tampoco es la misma. Y la cantidad de líquido que uno absorbe e ingiere, en Calama nosotros, no sé, calculo que tomábamos como unos 3 litros de agua más o menos diario, ¿ya? Sumando bebida, agua de la llave, jugo, etcétera, como 3 litros. En Coyhaique no, en Coyhaique no era más de un litro y medio, ¿ya? Porque era otra temperatura, ya, a pesar de que entrenábamos muy similar. Y en Coyhaique comíamos mucha papa, mucha carne, y en Calama no, comíamos más otro tipo de alimento. Se comía carne de conejo, mucho carne de conejo y verduras, ¿ya? Y mucha agua, helado y cosas así. Por ejemplo, en Calama en esa oportunidad no tomamos leche y en Coyhaique sí, tomábamos un litro fácil, fácil. Entonces, haciendo esas diferencias y considerando el sexo, la geografía, el tipo de alimento, la temperatura, etcétera, uno hace el cálculo requerido tomando en consideración estas constantes, ¿ya? ¿Qué es lo que es el índice de masa corporal? Que nosotros lo pedimos en el diagnóstico. El índice de masa corporal nos sirve para, justamente la palabra dice, masa corporal. Eso no significa grasa, significa todo, huesos, agua del cuerpo o líquido en general, dijéramos, que está considerado el plasma sanguíneo, músculos, musculatura estriada, que es la musculatura que está pegadita a los huesos, ¿no es cierto?, la que nosotros normalmente podemos ver, pero también está la musculatura lisa, que está formando las vísceras, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hueso, músculo, liso, músculo estriado, agua, y ¿cuál sería la otra parte? ¿Aló? ¿Cómo, profe? Que en la masa corporal están considerados los huesos, los músculos, ¿cierto? El agua y las grasas, ¿ya? Entonces, cuando uno dice índice de masa magra habla de lo... Profesor, no se escucha nada. Ahí sí, ahí sí, Sí, ahí sí, profe. sí me avisó acá que se había... Ya. Entonces, la masa corporal está compuesta por agua, músculos, huesos y grasas. ¿Ya? Tipos de grasas saturadas, como la mantequilla, por ejemplo, el paté, el queso, es grasa saturada. Y también existen las grasas insaturadas, como son, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿ya? O el aceite que viene con la palta, ¿ya? Entonces, es importante distinguir en esa parte la alimentación para establecer después una alimentación adecuada para el sistema de entrenamiento. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Se calcula eh, teniendo el peso dividido por la estatura al cuadrado. Hagan ese cálculo inmediatamente ustedes si conocen su peso y su estatura. Aplíquense, les doy 2 minutitos. Índice de masa corporal. Peso partido por la estatura al cuadrado. Por ejemplo, yo peso 80 kilos y mido 1,75 m, entonces mis 80 kilos tengo que multiplicarlo por mi estatura, pero elevada al cuadrado. Y eso me va a dar un índice. ¿Ya?
2 minutitos se pueden demorar en eso, máximo. Con el teléfono en la mano lo hacen mucho menos que más rápido. ¿Lo calcularon, Sí, Alonso? profe. ¿Cuánto te dio, Alonso? Yo no soy Alonso, pero lo calculé. Ya, Alex, Me dio ¿cuánto te dio a ti? 20,21. 20,21. Y Alonso, que le estoy preguntando, parece que no está, Alonso ahí. Sí, sí, esto es que se me había borrado. Ah, ya. ¿Cuánto le dio? Espérame un poquito. ¿Todos lo sacaron? Ya. Mientras tanto, les digo que si ustedes, Jonathan, ahí está Jonathan. Si ustedes les da un índice superior a 25, estamos mal. Si les da inferior a 20, también estamos mal. Lo ideal, lo ideal es que la masa corporal, el índice, esté entre 20 y 25. Entonces, el que está, pero perfecto, perfecto, tiene 22,5. El que está perfecto debiera tener 22,5. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que dentro de la composición de la masa corporal hay grasa, ¿no es cierto? Y lo dijimos antes, hay agua, hueso y músculo. Entonces, un indicador de grasa se toma de otra forma con un aparatito especial que se llama caliper, ¿ya? Mide una cantidad de pliegues que va desde 6 hasta 24, ¿ya? Según, dependiendo del protocolo que se ocupe. Yo soy partidario que se tome siempre el protocolo de 24 pliegues. ¿Ya? Eso lo hace una persona especialista, generalmente es un nutricionista el que utiliza mucho estos indicadores, ¿ya? Incluso también a veces los kinesiólogos también lo utilizan. Y entonces uno saca la relación. ¿Cuánto de grasa tiene en relación a la masa corporal? Por ejemplo, si yo peso 80 kilos y mi índice de grasa me dice que tengo un 20%, estoy en el límite para pasar a ser obeso, ¿ya? Una persona que pasa del 20% de grasa entra en el categoría de obesidad. Lo ideal, lo ideal para una persona normal está entre 15 y 20% de grasa. Eso es lo ideal, ¿ya? Pero hay que tener el aparatito eso que no lo tenemos acá, pero en la universidad sí está, para determinar la grasa, que es una maquinita que se llama la tanita, que diferencia los tejidos por una corriente que está en amperes, si no me envía amperes, sí, un vía un perímetro, y distingue y hace la diferencia de hueso, músculos, grasa y agua. Entonces, cuando volvamos, nos vamos a tomar ese control y entonces ahí vamos a saber exactamente cuánto de la masa es útil. Porque tenemos grasa que es útil, pero también tenemos grasa que nos perjudica. Profe, Señor, lo que pasa es que yo vi que hay fórmulas para calcular eso. Por ejemplo, tomándose... ¿qué cosa? ¿Aló? Por el chat, si no pueden, por... Eduardo Melo. Ya, no hay problema. Se le cayó el sistema al que estaba hablando conmigo. Igual necesita el caliper. Yo no conozco otras fórmulas, por lo menos de mi parte, no. Ignacio estaba hablando, me parece, ¿no? Aló, Profe, ¿sí? profe, Aló, aló, profe. sí, dígame. En una feria técnica acá en la universidad, cuando estábamos ¿Sí? todos normal, había una máquina que a uno lo pesaban Sí, po. y Esa es la tanita, esa es la que tenemos nosotros en la universidad.
Sí, pues, y ahí uno se podía examinar y era súper rápido. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Demora 2 minutos, 3 minutos. Te tienes que medir, pesar y te subes arriba de una maquinita a pie pelado y Sí. te pasan una corriente que se llama vía un perímetro y te toma el circuito de todo el cuerpo y entonces te da la aproximación de la diferencia entre grasa, músculo, hueso y agua. Sí, se la tenemos en la universidad, hace mucho tiempo la tenemos y nos ha servido bastante. ¿Ya? Sí, es bien bueno. Ah, sí, acá dice Hernán, sí, pero estas fórmulas que toman son muy erróneas, lamentablemente, sí, también se utilizan, pero no se consideran muy válidas, Hernán. Esto de tomar los perímetros, ¿ya? Del tamaño del cuello, cintura, etcétera. Porque resulta que al tomar los perímetros, tú estás considerando también el tejido adiposo, ¿ya? O estás considerando el desarrollo de la musculatura. No, es muy indirecta ese sistema, es mucho mejor el sistema que dice Jonathan con la maquinita, ¿ya? Mucho mejor. Entonces, y con el caliper ese que te digo yo, que es el otro aparatito que mide la grasa en forma más exacta. Entonces, mejor siempre buscar lo mejorcito, ¿ya? Bueno, estábamos en eso, vamos a ver y seguir acá. Ese es el cálculo que hay que tener. Entonces, vuelvo a decir, ¿ya? Si es que pasamos de 25 hacia arriba el índice, estamos mal. Estamos en la categoría de entrando a la obesidad. Y si estamos bajo 20, estamos con un problema nutricional que podría ser anorexia, ¿ya? O desnutrición, ¿ya? Que es un fenómeno también que ocurre bastante, especialmente en las mujeres, ¿ah? En las mujeres. Y en los estados de depresión eh, se produce mucho. Bueno, acá les tengo unas tablitas que también son relativas, ¿ya? No son tan exactas, pero son bastante buenas como para referencia de los índices de masa corporal, ¿ya? Entonces, una persona que está bajo 20, ahí dice 18,5, está con un nivel de adelgazamiento o enflaquecido, como le puse mal ahí, pero bueno, se entiende, ¿ya? El que está entre 20,5 y 25,5 está más o menos en parámetros dentro de lo normal, pero más exacto es 20 a 25. El que está de 25, ¿no es cierto?, a 27,8, ¿no es cierto?, ahí está en sobrepeso. Acá está diferenciado por sexo, dama y varón, ¿ven? Y los que están sobre 27,8 en el caso de los hombres, ese es el indicador de los hombres, ya está en obesidad. Y el que está entre 27 o más de 27,3, también en la mujer está en obesidad. ¿Cuál es el problema de la obesidad? Y por eso que hablábamos del metabolismo. El problema de la obesidad es que el hígado se sobrecarga de trabajo y empieza a sufrir una transformación, ¿cierto? Y se transforma en hígado graso. Incluso se echa a perder su funcionamiento junto con el páncreas y el hígado entonces ya deja de aportar los nutrientes que necesitamos. En el hígado se queman todos los desechos y también se transforman todos los nutrientes en glucógeno, que es una sustancia que aporta la energía en forma más directa al músculo especialmente, el glucógeno. Del glucógeno se transforma en glucosa se transforma en ATP o en creatina, ¿no es cierto?, dentro del organismo, y de ahí pasa al torrente sanguíneo para aportar de ATP un átomo de fósforo, adenosín trifosfato, y entonces tenemos la energía calórica y que necesitamos para vivir. Es un grosso modo, no es tan simple, pero eso es lo que pasa. Entonces, es muy importante el balance energético, ¿ya? Antiguamente,
se hacía mucho entrenamiento de rendimiento especialmente, que eran casi como entrenamientos paramilitares más o menos, ¿ya? Tipo Rambo hacía, y se comía demasiado, no, que estoy entrenando harto, así que tengo que comer harto, entonces se comía, no sé, ¿no? Habían personas exageradas y por ejemplo después de un entrenamiento se comían 3 completos, ¿ya? 3 completos, eso es demasiado, ¿ah? Con uno basta y sobra, ¿sí? Y si hubiese sido en vez de un completo un platito de tallarines con verdurita, hubiera sido mejor, pero bueno, depende de lo que pasa con el bolsillo ahí, lo que se hace. Entonces mucha gente pensaba que por mucho entrenamiento que tenía que comer mayor cantidad de alimentos. Y no es así. No es así. Uno tiene que mejorar la calidad de la alimentación. Por eso que hablamos de balance energético. El balance se refiere a cuánto hay de carbohidratos, cuánto hay de proteínas, cuánto hay de grasas, cuánto hay de agua y cuánto hay de sales minerales o vitaminas en su alimentación. Una de las cosas que más se recomiendan cuando uno hace deportes intensos, en general, o hace deporte sistemático, quizás no tan intenso, pero sí sistemático, es que los platos de comida tengan la mayor cantidad de colores posible. No sé si me explico bien, pero mientras más colores tiene un plato, especialmente referido al uso de las verduras, tiene mayor aporte bioenergético, ¿ya? Los colores muchas veces en los alimentos reflejan el tipo de contenido que tiene, de nutrientes que tiene el alimento y cuánto puede aportar o cuánto se va a demorar en ser procesado. Así que los nutricionistas especializados en esto hablan mucho de que los platos en general deben ser con harto colorido en sus alimentos, especialmente referido a las verduras. ¿Ya? Muy Profe, importante eso. Dígame. había un nadador que comía harta hamburguesa, así como que decía que Ah, sí. y Sí, pues comía 10.000 calorías diarias. O sea, Mike, Michael Phelps. Michael Phelps. Sí, sí, pero no es un ejemplo de alimentación. No es un ejemplo de alimentación. ¿Ah? Porque, claro, él era campeón olímpico y todo, pero él también ahí no cuenta la alimentación adicional que él tenía. ¿Ah? No la cuenta porque es un secreto de su entrenador. Él tenía también mucha ayuda ergogénica que le llaman, que son sustancias que ayudan a transformar y metabolizar más rápidamente los alimentos, algunas grasas especialmente. ¿Ya? Hay sustancias que ayudan a que los alimentos, en vez de demorarse esas 48 o 72 horas, se demoren 24, porque transforman y aceleran los procesos digestivos. Pero a la larga eso, a la larga, todas estas personas que han sido alguna vez campeones olímpicos, lamentablemente yo tengo que decir esto porque si no sería un mentiroso, pagan las consecuencias en su estado físico. ¿Ah? Porque ellos han ido al límite máximo de esfuerzo y de rendimiento. Michael Phelps comía entre 8.000 y 10.000 calorías diarias. Pero era un tipo que entrenaba 6 horas diarias en la piscina, en el gimnasio, ¿no es cierto? Muchas veces en deuda de oxígeno, porque al entrenar en el agua estaba muchas veces sometido a tener que aguantar la respiración y por lo tanto era un entrenamiento que no cualquiera es capaz de ejecutar, ¿ya? Es lo mismo que en el caso de Usain Bolt para correr los 100 metros planos o de algún levantador de pesa que están en este momento levantando cerca de 300 kilos en el ejercicio de envión. 275, 280 kilos levantó hace poco tiempo atrás un atleta ruso. Entonces, para llegar a esos niveles no se hace comiendo hamburguesa, ni porotito, ni fideos, ni arroz. ¿Ah? Se comen otro tipo de sustancias que en algunos casos son considerados doping cuando se les pasa las cantidades, las proporciones. ¿Ya? Por ejemplo, miren, 20 tazas de café, si yo me tomase 20 tazas de café en un día, estaría considerado doping.
por dar un ejemplo, ¿ya? Así que hay que considerar eso en un sentido, ¿ya? Entonces, volvemos. Importante conocer esto. Si nosotros tenemos esta cultura, este control, y balanceamos nuestra alimentación de acuerdo al entrenamiento o a la actividad física que hacemos en el día, no nos va a pasar esto. ¿Eh? Aquí hay un desbalance energético. ¿Eh? Anorexia, exceso, obesidad. Podría decir que estamos dentro de algo similar a lo normal, pero tampoco tan normal con esa pancita, ¿ya? Y vamos a ir en contra de la salud. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer para que esto no ocurra? Planificar su entrenamiento en función de las fases oxidativas que yo le decía. O sea, hacer un trabajo más que nada del tipo aeróbico, ¿ya? Con eso aseguramos que la energía que ocupamos no nos va a... La transformación, más bien dicho, de los alimentos en energía no nos va a hacer daño, o el daño o el impacto en el organismo va a ser el menor, que es los ejercicios aeróbicos, ¿ya? Entonces, yo quiero acá mostrarles algo, voy a ver si puedo. Quiero mostrarles algo. ¿Ven ustedes ahí un video, chicos? No, profe. ¿No? A ver, vamos a ver. Algo más aquí. No, esto no. Ya lo vimos eso. Bueno, el video que les quiero mostrar no me está saliendo no me está resultando. Se encuentra en YouTube una cantidad bastante grande de entrenamiento funcional que yo quiero que ustedes hagan de tarea y se controlen el pulso, ¿sí? Y puedan ver si es tan efectivo o no ese entrenamiento desde el punto de vista aeróbico, ¿ya? Se llama entrenamiento funcional y está por capítulos, ¿ya? Aquí. Profe, ¿Sí? era el video. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Sí, sí, sí. Ya, le decía yo que el video que nos quiere mostrar. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Le decía que el video que el que sale ponte en forma desde tu Correcto. entrenamiento funcional. Ese mismito. Ese Ah, ya, mismito. ya, profe, gracias. Ya, ustedes tienen ahí, son cerca de siete capítulos de ese sistema. Entonces, ¿cuál es la idea? De que en este taller ahora ustedes empiecen a usar esos sistemas de entrenamiento. En cada clase vayan cambiando hasta llegar al nivel 7, si es posible. ¿Ya? Entonces, si entrenan 2 veces a la semana o 3, idealmente ojalá fueran 3, ustedes pasan
al nivel 7 ya a la tercera semana. A la tercera semana. Y entonces lo que quiero es que vayan ustedes controlando su pulso, su frecuencia cardíaca. Cada 5 minutos toman ustedes su frecuencia cardíaca y se pesan, si es posible, al inicio y al término de cada sesión, para ir contrastando con el índice de masa corporal y para ver cuánto líquido o peso puedan ir perdiendo al curso de las semanas. En 7 sesiones se supone que pueden bajar entre 1,5 y 3 kilos. En 7 sesiones. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Cómo, profe, voy Sí, sí, cambiando de profe. capítulo? Claro, entonces ustedes van en la semana pasando de un entrenamiento a otro. Son 3 distintos en la semana. Como son 7 niveles, en 2 semanas van a abarcar 6 niveles. En la tercera semana van a partir al nivel 7 y cuando lleguen al nivel 7, ya en ese nivel se pueden mantener después hasta todo el tiempo que ustedes quieran. Pero van pasando gradualmente hasta llegar al nivel 7 recién en la tercera semana. Pero en cada proceso de entrenamiento lo que tienen que hacer es tomarse el pulso al inicio, durante y al término del entrenamiento y anotarlo. Y si es posible pesarse al inicio y al término de cada entrenamiento también, si es posible, pesarse. Entonces después lo vamos a llevar a las tablitas estas que teníamos por acá y vamos a ir contrastando el efecto que tuvo, perdón, el efecto que tuvo ese entrenamiento. ¿Ya? Para eso, ustedes además van a tener que hacer otra tareita. ¿Ah? Ahora es el momento de las tareas. Tienen que anotar qué comieron el día que entrenaron, antes o después. Y si es que tomaron líquido antes, durante y después del entrenamiento. ¿De acuerdo? En ese proceso ahora vamos a empezar a entrar. ¿Ya? Ahora hay que aplicar. Todo lo que hemos estado hablando hay que aplicarlo. Entonces las clases van a ser de discusión del sistema, de cómo se aplicó, de cómo se sintió y cómo poder mejorarlo. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿Se Oiga, entiende? profesor, Dígame. por ejemplo, si, por ejemplo, yo de que no tengo pesa, ¿cómo va a poder pesarme acá en la casa? No importa, entonces no se pese, pero utilice el pulso. El pulso nomás, ya. Sí, el pulso. Y lo que ¿Ya? uno ha digerido antes de... Claro, anotar qué comió antes y después del entrenamiento y si es que tomó líquido antes, durante o después del entrenamiento. ¿Y qué Ah, ya. líquido? Importante anotar qué líquido tomó. Claudio, te llegó el librito, ¿no es cierto? Sí, está súper bueno. Quería Sí, comentar igual. Está muy bueno el librito. Ahí coméntalo acá sale, con ahí sale Claudio. todo en general lo que uno puede. Claudio, se te cae un poquito a veces la comunicación. ¿Estás con Claro, sí, teléfono? sí, estoy con el teléfono porque el computador no podía entrar. Ya, mira, importante lo siguiente, Claudio, y para todos muchachos, yo le mandé un librito a Claudio, si quieren se los puedo, en realidad no le mandé el librito, le mandé el link, ¿ya? Claudio, tú lo puedes compartir con tus compañeros o yo se los puedo mandar por correo el link para que ustedes lo tengan, porque la verdad que ese libro es muy bueno para lo que estamos hablando. Sale un montón de cosas para mejorar la postura, la Sí, salud en general y de la alimentación. Sale muy, muy bueno, muy, muy claro, la bueno. Por alimentación. correo, pues, profe. ¿Ah? Entonces, si todos Por están correo. todos de acuerdo, ¿se los mando por correo a todos o a algunos? ¿A quién se los mando? ¿A todos? A A todos. todos A mándeselo, todos, profe. profe. Profe, Ya, listo. Ahora, apenas en la tarde termine de almorzar, le mando entonces, después de las 3 va a tener que ser. Le mando el link para que todos tengan, lo bajen por internet, porque es muy pesado para mandarlo por correo. ¿Ah? ¿De acuerdo? ya, profe, de acuerdo. Ya, profe. Ya, voy a pasar lista, muchachos. Diego Delgado, Alonso Stay, Joaquín Tapia, Jonathan Bastián, Alex Cifuentes, Ignacio Sandoval, Claudio Enrique y Eduardo. ¿Alguien no ha nombrado? Yo, profe Hernán Godoy. Eduardo Melo, Hernán Godoy. Muchachos, les quiero pedir algo.
No se le escucha nada, profesor. Que en la mañana les pido disculpas porque me emocioné un poquito y estoy afectado un poquito por esto, así que me disculpan un poco porque me emocioné y no controlé. ¿Ah? Discúlpenme, pero soy una persona, soy un ser humano. Me emocionó mucho el ver las fotos, muchachos. ¿Para qué les voy a decir mentira? Fue muy grato verlos, muy grato verlos. Entonces, cada vez que podamos y estemos en contacto, si nos podemos ver, mucho mejor para mí. Sinceramente se lo digo, bien de corazón. Así que le agradezco mucho, mucho su paciencia, su cariño, su dedicación. Y la tarea ahora es entrenar, pues. Entrenar con toda la cara, porque con esto también nos ayuda a combatir y tener más defensa contra la famosa pandemia esta. ¿Ah? Entonces, por correo les voy a mandar los links para que revisen el librito. Y hacemos después todas las consultas en las próximas clases de cómo están entrenando. Ya no vamos a hablar tanto de las materias, vamos a repasar algunos conceptos, pero vamos a ver la aplicación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, profe, buena. Ya, pues, un abrazo grande, a cuidarse, coman bien, descansen y a sacarse buenas notas. Profesor, Cuénteme. por ejemplo, para tomar líquido, ¿se podrá tomar té en líquido? No se Profe, no se le va se le fue el audio, profe. La teína, ¿Ya? igual que la cafeína, inhibe la absorción de ciertos nutrientes. Ah, ya. Igual que la leche con plátano es rica, pero no es conveniente. La Ya, leche y el plátano se debe comer por separado. por separado. Ah, Claro. Siempre el plátano después de la leche, ya. Ah, ya. no antes. ¿Ya? Ya, profe. Porque el plátano lamentablemente inhibe la absorción del calcio. Ah, ¿Ya? ya. Ya. Entonces no conviene esa mezcla. Vamos a ir hablando de eso, revisen el librito y empezamos a hacer Sí. las consultas para mejorar la alimentación también. ¿Vale? Ya, profe. Vale, Ya, un profe. abrazo, chiquillos. Los quiero Oiga, mucho profe, siempre. Un abrazo. Chao, cuídese. Chao, campeones. Chao, Diego. Bien, esa Chao, foto. profe. Eso ahí. Es bueno verlo. Pongan sus imágenes, pues sí. Cuídese, Ah, profe. Chao. Que le gracias, vaya muchas bien. gracias. Chao, Jonathan, que estén bien. Oiga, profe, se Dígame. fue. No, estoy acá. Dígame. Aló, Jonathan. Ahí sí, profe. No, que Ya, porque me equivoqué en sacar el índice de masa corporal. Diagnóstico, en el ya. diagnóstico. No sé si va Ma- a poder. Mira, no influye, pero mándamelo por correo si lo tienes tú, mándamelo. Ya, profe, ahí se lo envié. Ya, vale, un abrazo. Chao, gracias. Chao, chao.